Es un privilegio siempre poder compartir con usted este momento devocional. Que Dios me le bendiga hoy y siempre. Hoy bajo el tema el misterio de la iglesia. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Hace quizás mucho tiempo o en algún momento a usted le ha tocado que explicarle a un niño el concepto de la iglesia. Y a veces pensamos en hacer quizás un dibujo y para que lo pueda empezar a entender. Y se nos viene a la mente al hacer una casa con una cruz encima. Es decir, la imagen de un templo, con una puerta grande y una cruz. Eso es lo que quizás dibujamos si alguien pequeño nos pregunta, ¿qué es una iglesia? Empezamos a hacerle un edificio, una casa y ponemos una cruz. Pero cuando nos reflexionamos más y vemos la escritura y vamos a leer varios pasajes acerca del tema, y hay algo muy diferente. Escudriñando los pasajes que hablan sobre la iglesia, llegamos a percibir o podemos llegar a percibir por el Espíritu que lo que la escritura no se acomoda al concepto que tenía en nuestra mente muchas veces nosotros cuando pensamos en un edificio y una cruz, sino que hay muchos ejemplos orgánicos. Por ejemplo, la iglesia que aparece como cuerpo en 1 Corintios capítulo 12, la iglesia que aparece como una familia en Efesios capítulo 2, verso 19, como un templo viviente construido con piedras vivas en 1 Pedro capítulo 2, verso 5, y concluyentemente prácticamente no un edificio físico. La iglesia no es un edificio físico. Es un cuerpo, una familia, como lo presenta la Biblia, un templo viviente construido con piedras vivas. Y además esos pasajes hablan de cómo la iglesia funciona. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Que dice Efesios capítulo 4, verso 16. Pero todo el crecimiento de los miembros es para que Cristo crezca en cada uno de nosotros. Si no dice que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es la forma que tomó Cristo en su resurrección. Fue impartido en nosotros. La vida que nos habita, nosotros en Él y Él en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Lo que dice 1 Juan capítulo 4. Cuando nos queda claro este hecho de la guía por medio del Espíritu, que nos da a entender de esa realidad y esa verdad, entonces podemos venir y dibujar a un niño, cuando él nos pregunta qué es una iglesia, poder dibujar una silueta de Cristo y varias personas dentro de Él. Nosotros en Él y Él en nosotros. Es la verdad que se nos debe revelar por el Espíritu para que nuestra realidad sea transformada, para que caiga lo que no es y entonces así emerja lo que Dios es, la vida de Cristo mismo en nosotros. Eso es la iglesia, un cuerpo, dice, por todo formado, bien unido, bien concertado, por todas las uniones que se ayudan mutuamente. Así debemos de ser. Esa es la iglesia de Cristo, los que el cuerpo, formamos el cuerpo, y donde Él, dice, Él es la cabeza principal. La iglesia como misterio, podríamos decir, pero usted y yo debemos de ser agradecidos, porque formamos parte de ese cuerpo de Cristo. Cristo viene, dice, por su iglesia, a llevarlo. Usted y yo tenemos que estar preparados y ayudarnos mutuamente como cuerpo de Cristo, como hemos sido llamados a ser
una familia. Bendiciones.